¿Entienden? Este Moisés sería más para un recién nacido, un prematuro o recién nacido hasta los 2, 3 meses, dependiendo del tamaño del baby. Hay bebés que son mucho más grandes, pero bueno, ya eso será dependiendo de ustedes. Pero este tiene 19 centímetros y estos 19 centímetros son 14 vueltas. Dependiendo del trapillo, del grosor de su trapillo, de qué agujeta usen, puede ser que sea un poquito más alto o más bajito. ¿Ok? Entonces eso dependerá de los materiales que vayan a usar. Ahora, esta es otra. Recuerdan que mi Moisés tiene 65 centímetros de largo, ¿verdad? Yo quiero hacerle las manillas casi a la mitad para que cuando lo agarremos esté pajerejito así, no se nos vaya de un lado o del otro. Entonces, mis manillas las haré aquí. ¿Ven? Las quiero hacer aquí. Entonces, lo que hago es, tomo mi cinta de medir, aquí está, y mido de una esquina, esta es el medio, ¿verdad? Entonces, quiero hacerlo donde dice 30 centímetros. De 30 centímetros a 38 centímetros más o menos. Así quiero hacer mis manillas. Vamos a ponerlo de 30 a 40. Ok. Entonces de 30 a 40 serían desde aquí hasta aquí. Estas serían mis manillas. ¿Lo pueden ver? O sea, de 10 centímetros. 10 centímetros de mis manillas. Entonces, como eso es lo que quiero, marco aquí y marco aquí. Voy a buscar algo para marcar que sea algo sencillo que todas podamos tener. Ahora mismo les digo, con esta misma cinta métrica la voy a introducir aquí, ven, aquí y aquí. Ya sé dónde quiero yo hacer las manillas, de este lado, ¿ok? Para hacerlo más fácil del otro lado solamente vas a hacer esto para saber la dirección donde va. Entonces la podemos hacer así. Cuando estemos aquí ya sabemos que están directas las dos. Y luego medimos desde aquí hasta aquí 10 centímetros para hacer la otra. ¿Ok? Pero bueno, así ya les voy diciendo. Aquí está terminada mi vuelta número 14. No la he terminado de cerrar. Ahora les voy a decir. Vamos a hacer medio punto bajo en cada uno de los puntos ya realizados anteriormente, pero solamente en el color rosado. Así vamos a hacer medio punto bajo. Entonces el medio punto bajo solamente es esto. Vamos a tomar, esta es la terminación. Vamos a hacer esto. Tomamos la agujeta como siempre hemos hecho, ¿verdad? Y tomamos este otro puntito y vamos a hacer, esperen, ok, tengo un nudito por aquí, ok, aquí está, ok, medio punto bajo, empezamos aquí, de esta manera, ok, vamos a hacer, entramos, ok, aquí ya hemos terminado nuestra vuelta número 14, ¿verdad? Ahora, ok, mis amores, aquí hemos terminado ya, ¿verdad? Como hemos terminado, podemos cortar estos dos trapillos. Déjenme decirles, ahora les quiero decir, no, yo usé
yo tenía 84 yardas del trapillo rojo, el cual no usé completo, me quedaron. Usé 4 trapillos rosados y usé un solo trapillo color durazno, cada uno con una consistencia de 164 yardas. El rojo era el único que tenía 84 yardas aproximadamente y no lo usé completo. Tampoco usé el rosado completo, aunque nos faltan 2 vueltas, pero este es lo que me queda de rosado. O sea, me queda como medio trapillo, ¿ok? Pero aquí ahora vamos a cortar estos dos porque ya no necesitamos el color rojo ni el color durazno. Aquí, los voy a cortar aquí, ¿ok? Aquí los corto, aquí los dejo y vamos a hacer una vuelta en punto medio doble. Y luego de esa vuelta, entonces vamos a hacer las manecillas de nuestro Moisés. ¿Ok? Aquí vamos. ¿Ok? Este es el punto que había dejado yo, el que cerré, ¿verdad? De la vuelta tengo estos 2 trapillos que lo voy a guardar dentro de todo mi tejido. Vamos entonces. El punto medio doble lo vamos a hacer así. Ya no vamos a usar este punto, que es el punto canasto, sino que vamos a usar introduciendo nuestra agujeta en medio de los 2 puntos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cerrar de esta manera. Este sí lo voy a cerrar de esta manera, ¿ok? Porque aquí mismo voy a hacer el otro punto. Tengo un punto en mi agujeta, tomo esta lazada, la subo y introduzco mi agujeta dentro de este punto, en medio de estos 2 puntos. ¿Ven? En medio de estos 2 puntos. Y hago esto. Ya no necesito usar la manera como usaba la agujeta. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3 puntos. Voy a hacer esto. Cierro pasando mi agujeta por los 3 puntos. Entonces vamos aquí. Tenemos 1, 2, tomamos, entramos la agujeta y tomamos nuestra hilada 1, 2, 3. Tenemos 3 en nuestra agujeta. ¿Se ven? Sí. 1, 2 y 3 en la agujeta. Entonces hacemos esto. Pasamos el trapillo por los 3 puntos. Ahí vamos. Entonces volvemos y hacemos aquí en este punto que está en medio de los 2 puntos anteriores. Esta sería la vuelta número 15, ¿verdad? Entonces aquí estamos. Tomo, cierro así, de esta manera. Vuelvo. Bueno, continuamos con nuestro medio punto doble. Ok. Aquí estamos. Ok. Pasamos por los 3 orificios de esta manera. Ok. Vamos escondiendo el resto de las. Miren cómo va quedando. Ok. Aquí. Hacemos de nuevo esto. Este punto, otro punto. Introducimos aquí. Sacamos trapillo. Tenemos 3 puntos en la agujeta. Y pasamos por los 3 puntos de nuestra agujeta. Eso lo vamos a hacer en cada punto, ¿ok? Hasta llegar al final. Medio punto doble. Esto, ¿ven? Así. De esta manera. ¿Ok? En la próxima vuelta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las manillas y luego de hacer las manillas damos terminación a nuestro Moisés. Pero hasta ahora pueden ver cómo va quedando, pueden ver cómo estoy haciendo esta parte aquí. Voy a hacer un poquito más con ustedes por si acaso no han entendido el medio punto doble.
Pero hasta ahora creo que pueden ir viendo el diseño que le hicimos, cómo lo hemos hecho. Estamos en la vuelta número 15. Damos una vuelta con las manillas y luego a esas manillas le vamos a dar una vuelta más y terminamos. ¿Ok? Esta tiene la altura, ya está tomando la altura que ustedes necesitarían de 20 a 22 centímetros de largo, que es más o menos para poder tener un bebé con seguridad. Recuerden nunca tomar el Moisés por las manillas con el bebé dentro. Ustedes pueden llevar su Moisés como quieran, de la manera que ustedes consideren que lo pueden manejar mejor, agarrándolo así, pero nunca con el bebé dentro, ¿ok? No es seguro hacerlo. Y recuerden que tampoco el bebé lo pueden dejar sin supervisión de un adulto si lo tienen dentro del Moisés. El Moisés es más para tener la comodidad y la seguridad de que el niño no se va a voltear, no le va a pasar nada dentro de él, pero siempre que estemos cerca mirándolo. Entonces, las que son mamis ya saben esto. Y las que no lo saben, pues, vamos. Siempre es bueno descubrir algo nuevo. Aquí estamos entonces. Continuemos haciendo nuestros medios puntos dobles en cada punto. Vamos. Ok, este ya lo tengo y voy a introducirlo en medio de estos dos puntos de esta manera. Vamos, tomamos nuestro trapillo y pasamos por los tres orificios. Vamos de nuevo. Tomamos, pasamos, tenemos 3 puntos. Siempre nos aseguramos cuando sabemos que ya tenemos 3 puntos juntos. Entonces pasamos nuestro trapillo por todos los puntos que tenemos en la agujeta. Vamos, este es uno, este es otro. Introducimos de esta manera, tomamos aquí, no, vamos, 1, 2 y aquí. Introducimos, tomamos y pasamos por nuestros 3 puntos. ¿Cómo vamos? ¿Ok? Volvemos aquí. Vamos a ver aquí para que puedan ver mejor. 1, 2 y entre este punto y este punto aquí. Y tomamos el trapillo, aquí lo tenemos y pasamos. Vamos 1, 2 y vamos a buscar el tercero. Tercero, tomamos el trapillo y lo pasamos por los 3 puntos de la agujeta. ¿Ven? Todo eso lo vamos a hacer hasta llegar a nuestra penúltima vuelta. Miren cómo va quedando. Ustedes no notan en ningún lugar por fuera del Moisés dónde empezamos, dónde terminamos. Eso solamente lo sabemos nosotros, las que los tejimos. ¿Ok? Miren qué bien. Y miren por dentro. Ven por dentro qué chulería, qué chévere se ve. Porque no se nota dónde están nuestros hilos. ¿Ok? Entonces esta es la terminación que yo decidí darle al mío para luego ponerle las manillas que la vamos a hacer en breve cuando terminemos esta vuelta. ¿Ok? Ustedes pueden hacer su Moisés más alto si quieren, no hay ningún problema, todo es a gusto de cada persona. Entonces espero que hasta ahora entiendan cómo hacer el medio punto doble. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más con ustedes y nos vemos luego en la vuelta en el penúltimo punto de la vuelta número 15. Esta es la vuelta número 15 y este sería el penúltimo punto. ¿Ok? Aquí vamos. 1, 2 y 3. Introduzco y saco el 3. Aquí está. Paso por todos los hilos que tengo en mi agujeta. 1, 2, vamos. Introduzco, tomo trapillo, saco el trapillo,
tengo 3 puntos, 1, 2 y 3 en mi agujeta. Tomo el trapillo para introducirlo por los 3 puntos de mi agujeta. Aquí está, ven qué lindo. Se ve súper delicadito ese punto. Siempre me ha gustado y entonces aquí está. Nos vemos entonces en el penúltimo punto, ¿ok? Para que cerremos esta vuelta y empecemos la vuelta número 16. Bueno, aquí estamos en la penúltima vuelta de la vuelta número 15, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar de esta manera como siempre hacemos. Voy a hacer el último punto. Aquí está. Medio punto doble, al igual que hemos hecho durante esta vuelta completa. Y lo introduzco por aquí, que es el primer punto. Entro el último en el primero. Aquí está ya nuestro Moisés terminado de esta manera. Entonces lo que nos queda hacer, si ven, aquí está todo nuestro Moisés. Lo podemos darle la forma si no encontramos que está a nuestro gusto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer las manillas de este lado. Podemos cortar aquí o podemos usar este mismo para las manillas. Yo decidí que voy a usar el mismo, entonces vamos a usar este es la terminación de la última vuelta. Entonces lo que voy a hacer es alar un poquito. No quiero cortar. Como no quiero cortar, voy a alar un poquito y quiero las manillas aquí, ¿verdad? Voy a traer este hasta aquí. Y aquí lo voy a empezar. Voy a hacer, ¿ven? Lo tomé así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cadeneta de 10 puntitos, ¿ok? Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces lo voy a colocar aquí. Voy a cerrar aquí, ¿verdad? Hago esto, sencillo, un punto raso. Así lo conozco como el punto raso. Es el punto que tomamos, no tenemos que hacer más nada, solamente hacemos esto, introducimos nuestra agujeta por este punto que queremos, que es el número 10, y vamos a hacer esto. Alamos el trapillo desde allá, desde atrás, ¿verdad? Introducimos por la parte de delante y lo pasamos por nuestra cadeneta. Va a quedar todo así, ¿verdad? Si queremos hacer un cambio de color, podemos usar el trapillo que nos sobró o pueden hacerlo en rosado. Yo decidí que el mío va a ir en rosado porque no les quiero complicar más la existencia. Entonces vamos a hacer esto. Podemos hacer esto, tomamos nuestra agujeta, la ponemos aquí y hacemos así. Okay. Tomamos aquí y tenemos 2. ¿Ven? Y hacemos esto. Ok. La pasamos. Vamos. Ok. De esta manera. Ok. Tomamos de nuevo la agujeta. Pasamos por aquí. Tomamos el trapillo de esta manera. Así. ¿Ven? Y lo pasamos aquí. Es como hacer medio punto. ¿Ven? Cómo va quedando. Tomamos de nuevo la agujeta. Entramos aquí. Tomamos el trapillo por detrás. Y hacemos esto. Aquí tenemos de nuevo 1 y 2 puntos. Y entramos así. Pueden hacerla de esta manera. Volvemos de nuevo. Tomamos. Vamos 1, 2, 3, 4 puntos llevo.
voy a hacer 15 aquí dentro. Solamente es pasando por aquí, por debajo de la cadeneta, tomando el hilo que tengo, poniéndolo aquí delante y cerrando aquí. ¿Ven cómo va quedando? Así. Entonces voy por el 5, ¿verdad? Vuelvo y hago lo mismo. Tomo, paso la agujeta por debajo de mi cadeneta, tomo el hilo por detrás, lo pongo aquí delante y listo. Listo. Aquí está. ¿Ven cómo va quedando? 6. Voy a hacer 15, ¿verdad? Vuelvo y tomo mi agujeta. Me ven la mano de esta manera porque como soy zurda y esta puntada me quedaría bien si volteo mi Moisés, porque aquel sería mi frente, pero bueno, así la estoy haciendo y creo que a ustedes le están entendiendo claramente. Vamos, tomo mi agujeta, la paso por debajo, ven, por debajo, vamos, la agujeta la paso por debajo y tomo el trapillo, lo pongo aquí delante, aquí está, y cierro de esta forma. Aquí está. 7. Vamos de nuevo, tomo, paso, cierro. Aquí está. 8. ¿Ven? 8. Vamos, tomo, paso. 9. Ahí está. 9. Vamos de nuevo. Paso por debajo, tomo el trapillo, lo coloco delante y 10. Ahí está. Hago lo mismo. Paso por debajo, tomo el trapillo, lo coloco delante y cierro la puntada. Aquí está. Número 11. Vamos, me faltan 4. Debajo, por debajo de la cadeneta, tomo el trapillo que tengo en el dedo, lo paso por aquí y cierro. Vamos. Ok. 12, ¿verdad? 12. Aquí llevo 12. Ok, vamos. Paso. Tomo. Lo pongo por delante y son 13. Aquí llevo 13 puntos. 2 puntitos más para mi manilla. Vamos. Paso por debajo. Tomo el trapillo por debajo así. Lo saco aquí y solamente cierro. Vamos. 14 puntos. El quinto punto lo voy a hacer de esta manera. Aquí para cerrar. Ahí está. Para cerrar hice un punto raso. Ahí está. ¿Ven cómo quedó? Si quieren ahora, lo que podrían hacer es usar un color de contraste. ¿Ven? Aquí, terminar aquí, puedo hacer esto. Entro aquí, de esta manera, y coloco. Vamos a hacer medio punto, ¿ok? Esta es la parte que vamos a poner aquí. 1. Vamos a hacerlo con la parte de atrás, ¿ok? No los dos, no vamos a coger los dos ojales, vamos a coger el ojal de atrás. Entonces vamos aquí. 2,
¿ok? Este de atrás, ok, 2, medio punto, 3, ven, 4, ven, 5 medios puntos, así, no en los dos, sino en el de atrás, aquí, 3, aquí va 1 por cada puntito de la cadeneta de nuestra manilla. ¿Ven cómo está? ¿Qué les parece? Ven que no corté en ninguna parte, en ningún lugar corté. Entonces corto más tarde, ¿ok? Para esconder todo lo que haya que esconder. Ok, aquí vamos. Ok. Ok, vamos. Ya estamos casi finalizando nuestro Moisés, que no creo que fue tan difícil para ustedes. Vamos, ok. Y este puntito lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacer esto. Voy a tratar de colocarlo por aquí. No aquí, sino por aquí. Y lo voy a entrar así. Ven. Entonces lo que puedo hacer es tomar este, cortarlo, lo tomo por aquí, lo corto y lo guardo. ¿Qué les parece? ¿Ven cómo ha sido todo el proceso? Ahora todo lo que les queda es hacer el logo, la otra parte. Miren cómo pueden, qué fácil para tomar, para agarrar. Entonces la otra parte, la otra manilla la pueden hacer de la misma manera o como ustedes quieran. Lo principal que quería enseñarles era cómo hacer el Moisés. Entonces, creo que ya después de esta explicación ustedes podrían hacerlo como ustedes quieran. Solamente les di una idea de cómo hacerlos. Podrían también usar las manillas que vienen en piel, si es lo que ustedes quieren, para darle un toque más exótico. O sea, aquí está. Espero que este video les haya gustado, hayan pasado un buen momento haciéndolo. Cualquier pregunta, ya saben, les dejaré los lugares, los links donde se pueden conectar. Mi crochet hook, le de mi ganchillo o mi ganchillo, mi crochet hook, acabo de olvidar el nombre, lo van a poder encontrar en Instagram y en Etsy, pero les dejo la chica que los hace en los comentarios. Toda la información de dónde pueden encontrar los materiales y todo lo dejaré en los comentarios. Dios las bendiga inmensamente. Pasen un bendecido día, sea cuando vean este Moisés. Si les gusta, le dan manita arriba al video. Se pueden suscribir a mi canal y ver los videos que estaré mostrando. Si tienen ideas, comentarios o necesitan que yo haga un video de algo específico que ustedes no entiendan, me pueden también contactar y dejarlo en los comentarios, ¿ok? Muchas gracias. Pasen bendecido día.